Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Pues sí, decidí regresar a platicar con el doctor Preti en el Methodist, en este centro médico de Houston, donde siempre hacemos investigaciones, y me platicaste hace un momento cómo es un virus. El virus resiste todo, cualquiera, el de la gripa, el del papiloma, el que sea. El virus resiste, se comunica, se transforma, no necesita energía. ¿Cómo es un virus? ¿Cómo podrías describirlo? Porque oímos hablar del virus. No, este tiene influenza, o es influenza. Influencia como en México la profesora que habla de la influenza o influenza, ¿no? El virus del no sé cuánto, millones de virus y cada vez hay más virus y eso es lo que la ciencia ha encontrado, que es cada día más virus. ¿Cómo es el virus y por qué resisten? ¿Por qué no hay manera de acabar con los virus? Bueno, digamos, hay agentes antivirales que son como si fueran los antibióticos para las bacterias, son los antivirales para los virus. Y hoy en día, de hecho, hay bastantes agentes antivirales y bastante efectivos, inclusive contra los virus más temidos como son el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? El HIV o el VIH. O sea que se han desarrollado antivirales efectivos, pero los virus son, digamos, maquinariamente, ¿no? Biológicamente, maquinarias muy efectivas, porque tienen una cápsula, la mayoría de ellos son una cápsula de proteínas de forma a veces eicosaédrica, ¿no? Que tienen, o sea, caras, 25 caras, ¿sabemos? Eicosaedro, ¿no? 25 caras. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? O sea, tienen formas geométricamente muy conservadoras de energía, por decirlo de una manera, con formas como si fuera un honguito, ¿no? El virus parece como si fuera un hongo, pero eicosaédrico, o sea, geométricamente muy exacto, equilibrado, y adentro de esa cápsula, que podría ser una cápsula espacial si uno quiere, tiene un material muy básico, que es una biblioteca genética, ¿no? Genes. ¿Cuántos? Hay algunos virus que tienen más de un gen, varios genes, hay otros virus que tienen pocos genes. Y lo que hace el virus es que básicamente utiliza otras células, parasita otras células y las utiliza, y utiliza la maquinaria de las otras células para reproducirse él. Entonces el virus realmente gasta muy poca energía, si es que gasta. Para transportarse, depende de los mecanismos de transporte de otros. El virus de por sí no tiene mecanismo de locomoción, no gasta energía en locomoción, no gasta, lo único que gasta energía es en adherirse e inyectar su material genético y hacer que ese material genético se apodere de la célula, interrumpa la célula que está infectando y reproduzca su material genético y sus proteínas. De hecho, de esa célula infectada van a salir un montón de virus. O sea que es una máquina biológica muy efectiva y uno podría pensar en términos evolutivos que son de los seres biológicos más efectivos y quizás más evolucionados. Tampoco sabemos si uno podría decir que el virus está vivo, porque un virus obviamente está en el límite de lo que es la definición de vida, ¿no? Porque obviamente el virus es tan pequeño y no tiene realmente todos los elementos que uno podría considerar tiene una célula viva, ¿no? Si hay tanta investigación en la búsqueda, definición, catálogo de virus, debe haber alguna enciclopedia también de genes, genética, ¿no? Y una clasificación genética para saber cómo eres tú, cómo soy yo, a qué tenemos riesgo, qué tipo de virus de los conocidos puede atacarnos. ¿Cuál es entonces la investigación médica? La investigación médica va en función de proteger
y me refiero a la investigación de vacunas y medicamentos, va en función de proteger a nuestros o a los genes más comunes. La biotecnología se enfoca entonces a producir medicamentos para aquellos genes menos comunes. ¿Hacia dónde va entonces y cuál es el costo de la investigación, del desarrollo de una vacuna? Esa es una muy buena pregunta porque justamente me gusta cómo hiciste la transición de virus a terapia génica de alguna manera. Muchos de los genes que producen enfermedad fueron descubiertos a raíz de enfermedades y luego esos genes fueron retrospectivamente ubicados dentro de mapas genéticos virales. Y de estos hay varios ejemplos, ¿no? Muchos virus que fueron asociados a la producción de cánceres en distintos animales, luego dieron lugar a nombres de genes asociados a producción de cáncer, ¿no? Así que hoy en día sí, estamos tratando de dilucidar qué genes están asociados con la producción de enfermedades malignas, cánceres. ¿Cómo se hace un estudio genético? Bueno, hay muchas maneras de hacer estudios genéticos. Nosotros ahora estamos tratando de, por ejemplo, asociar mutaciones, que son pequeñas alteraciones en un gen, por ejemplo, para hablar de una medida, un gen generalmente tiene miles de bases púricas o pirimídicas, o sea, miles de pedacitos de ADN constituyen un gen. Miles o decenas de miles de genes constituyen un cromosoma, ¿no? Tenemos nosotros 23 pares de cromosomas. Pero un gen es el que va a determinar cuál es el color de tus ojos, si vos vas a ser alto, bajo, etc. Un gen determina generalmente una característica biológica. Una mutación dentro de un gen altera obviamente el funcionamiento de un gen. No toda mutación, pero una mutación en un lugar clave del gen va a dar lugar a una alteración del funcionamiento del gen. Cuando se descubre esa mutación, se la llama específicamente, por ejemplo, V corta 600, en el caso de este gen BRAF. Y esa mutación se asocia a una enfermedad, a una malfunción, a un mal funcionamiento de ese gen que da lugar a un cáncer. Entonces, hoy por hoy estamos aprendiendo y estamos evaluando genes y en particular algunos genes, pocos en realidad, pocos genes, contados con los dedos de una mano o de dos manos máximo, y viendo qué mutaciones, qué aspectos están faltando de ese gen específicos y asociándolos a enfermedades. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque estamos también teniendo moléculas que están modificando el funcionamiento de ese gen en reverso, o sea, están restituyendo el mal funcionamiento de ese gen y produciendo respuestas o erradicación del cáncer, que por ahora no son definitivos, pero son por lo menos temporales. O sea, en la mayoría de las terapias génicas que hemos encontrado en los últimos años, salvo en raras excepciones que son enfermedades más bien simples desde un punto de vista génico, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es una enfermedad crónica, como lo dice la palabra, que está prácticamente asociada a la sobreexpresión de un gen. Ese gen se identificó como el KIT, se llama, el gen KIT.
ese gen que da lugar a una proteína que se fosforila demasiado automáticamente en la célula, básicamente da lugar a una leucemia crónica. Cuando ese gen KIT, o esa proteína KIT que viene de un gen BCR-ABL, está desregulado, se produce esa leucemia. Cuando nosotros damos un medicamento como el Glivec o imatinib e interferimos con el funcionamiento de ese gen y de esa proteína, restituimos completamente el funcionamiento normal de ese gen. Ese es uno de los pocos ejemplos en la biología, en lo que es la oncología, en donde la utilización de una droga prácticamente cura la enfermedad. Todavía no sabemos si para siempre, pero en un porcentaje importante de los pacientes, en un 70% de los pacientes, produce una remisión completa y muchas veces molecular y muchas veces muy duradera. Pero debe ser carísima. La droga esa cuesta mucha plata, sobre todo para pacientes que la tienen que tomar por muchas veces en forma indefinida, porque todavía no sabemos cuánto tiempo es el tratamiento ideal que va a durar. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. ¿Y cuál es el costo de la investigación? ¿Cuál es el costo de un medicamento de las nuevas generaciones? ¿Tendremos alcance todos? Vamos a Noticias e Informe Vial y vuelvo con el doctor Alejandro Preti al Methodist de Houston.